Buen día, gente del IAE. Hoy, domingo, se nos propone una lectura muy conocida por la vida cristiana, que es uno de esos modos de enseñar de Jesús tan característicos suyos, que son las parábolas. Vamos al Evangelio de San Mateo y leemos que Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Y termina la parábola con toda aquella multitud escuchando atentamente y tratando de entender el sentido de esas palabras de aquel joven rabino que todavía no sabían quién era. Atendamos a algunos detalles de esos que nos hablan de Jesús sin ponerse muy claramente en evidencia. El primero es: ¿dónde estamos? Estamos en las orillas del lago de Genesaret, en la costa cercana a la ciudad de Cafarnaúm, donde Jesús tenía casa. Salió de la casa y entonces se fue junto al lago. Se junta una multitud. No nos acostumbremos a verlo a Jesús siempre rodeado de multitudes. Eso quiere decir algo, porque está hablándoles a una multitud de personas de lo más variadas: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, enfermos, sanos, y que todos encuentran una palabra que les dice algo. Por eso se acercan a esa palabra. Se junta tanta gente, cuenta San Mateo, que era de Cafarnaúm también, que Jesús tuvo que pedir prestada una barca, subirse a la barca y tomar un poquito de distancias. Imagínense a una multitud que se va apretujando y lo van empujando a Jesús contra el agua. En algún momento dice: bueno, tomemos un poquito de distancia. Se sube a una barca y enseña desde la barca. Y la enseñanza, la conocida parábola del sembrador. Conocida también la manera de sembrar en aquellos tiempos, en un morral que se llevaba cruzado al hombro. El sembrador metía la mano en el morral y esparcía a voleo las semillas por un campo previamente preparado, y necesariamente parte de la semilla iba cayendo en la tierra buena, pero después parte de la semilla también se iba mezclando con otros terrenos menos buenos. Pensemos primero en la generosidad del sembrador, que sin medir reparte la semilla a manos llenas. También una señal de cómo es Jesús. Los apóstoles, cuando termine la predicación, lo van a ver a Jesús y dice: Jesús, ¿podés explicarnos la parábola? Porque es una imagen muy buena, muy linda, nos dio mucho para pensar, pero vos podrías tal vez darnos los puntos importantes. Y Jesús, luego de una explicación de por qué habla en parábolas, que no vamos a leer ahora, les explica a los apóstoles el sentido de ellas palabras. Escuchen entonces, les dice, lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla en el borde del camino. Está diciendo el Señor: la semilla es mi palabra. El terreno es el corazón de cada uno de ustedes. A veces hay un corazón que no ha entendido bien, no se interesa por el contenido de la semilla, y entonces viene el demonio y nos la quita inmediatamente y pasamos a otra cosa como quien no quiere la cosa, prestándole poca atención. Esa semilla
no va a dar fruto. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida, con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Otra de esas tierras que pueden recibir las semillas son las de una cierta frivolidad, a veces más atenta al ambiente y a las facilidades de la vida, y entonces en cuanto encuentra cualquier obstáculo, la vida cristiana que se nos propone, la inconstancia mata esa semilla que va a quedar sin dar fruto. El que recibe la semilla entre espinas es un hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. ¿Cuántas veces estamos tan preocupados por cosas secundarias que llenan nuestra cabeza, llenan nuestros afectos, llenan nuestro corazón y entonces la semilla trata de abrirse paso y las preocupaciones de las riquezas, las preocupaciones del mundo, la sensualidad, el egoísmo, la ambición, la vanidad, miles de obstáculos van como tratando de hacerse lugar en mi vida y entonces ahogan la palabra, no le dan espacio para que pueda llegar a buscar el aire que necesita y el espacio que necesita para crecer. Y termina diciendo Jesús, el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Ese produce mucho fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Ahí tenemos un tesoro que Jesús nos deja como una semilla en el corazón también para que lo pensemos. ¿Cómo recibís mi palabra? Dice Jesús. ¿Qué bolilla le das? ¿Qué atención le prestas? ¿Qué tiempo le dedicas? Porque dependerá mucho de tu atención. Podés pasar delante mío sin prestarme demasiada atención, tal vez con una escucha alegre, divertida, qué lindo lo que dijo Jesús en el Evangelio, pero después no dejo que verdaderamente tome raíces en mi corazón. Vamos a pedirle al Señor para cada una y cada uno de los que recibe hoy en todo el mundo esta palabra de Dios como semilla, que nos confrontemos con esa palabra para ver con qué valentía nos disponemos a escucharla, a entenderla, a tratar de ponerla en práctica. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.